Hola iglesia, Dios lo bendice. Nuevamente estamos en casa. Estuvimos un tiempo teniendo las reuniones presenciales, pero por razones que el contagio aumentó y todo se volvió para atrás. Se volvió atrás las reuniones familiares, las salidas recreativas, los deportes y lo más hermoso del ser humano, que es adorar junto a nuestro Dios como cuerpo. Y todo esto que nos está sucediendo, que está pasando, nos trae distintos sentimientos. Uno de esos sentimientos que nos viene en este tiempo que estamos viviendo es la frustración. Y esto hace que ya no oremos de la misma manera que estábamos orando. Nos frustramos cuando no recibimos la respuesta o la respuesta no es positiva. Empezamos a flaquear, empezamos a decir que sea lo que Dios quiera y entra en nosotros otro sentimiento, que es el desánimo. Y está bien que nos entre el desánimo, porque somos humanos. Y muchos de los personajes bíblicos entraron en desánimo, como Elías, como Jeremías. Por eso el Señor le cuenta una historia a su discípulo, porque Jesús quería preparar a su discípulo, como también nos quiere preparar a nosotros, para darnos herramientas para poder vencer estos sentimientos, para que vos y yo podamos vencer la frustración y el desánimo. Y esta herramienta es la oración. Por eso Jesús le va a contar una historia a su discípulo, una parábola, para que cuando vengan estos sentimientos, ellos no decaigan. Dice el versículo 1, dice en Lucas, vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Cierto día Jesús les contó una historia a su discípulo para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Dios quiere enseñarte en este día la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es desmayar? Desmayar es perder las fuerzas, es perder el ánimo, es sentirse derrotado. Y el Señor dice, escuchen esta palabra para no sentirse derrotado, ni desanimado, ni que se le decaiga el ánimo. Y le cuenta una historia, le cuenta una parábola. Y el versículo 2 empieza Jesús contando a su discípulo esta historia para que su discípulo, y también nos está contando a nosotros Dios esta historia para que vos y yo oremos siempre. Que oremos y no decaigamos, porque no estamos recibiendo la respuesta que queremos o que pensamos. Entonces, a través de esta historia, Dios nos quiere fortalecer para que vos y yo oremos en todo momento. Y dice el versículo 2 así: había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Jesús nos quiere llevar a un contraste sobre dos personajes. El primero, el juez injusto. Dios no es un juez injusto. Él es toda justicia. Jesús marca dos características de este juez. La primera, que no teme a Dios. Y la segunda, no se preocupa por la gente. Este juez es un hombre que se levantaba a la mañana para hacer justicia
Y no preguntaba, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? O tampoco se preguntaba cuál era la voluntad de Dios. No, él hace su voluntad y hace lo que le manda su antojo. Tampoco le interesaba las demás personas. Es un hombre centrado en sí mismo, individualista, egocéntrico, que solamente buscaba su conveniencia. Y sigue contando la historia Jesús en el versículo 3. Dice, una viuda de esa ciudad acudió a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Se le presenta una viuda, una mujer desamparada, desprotegida. Solamente esta mujer estaba protegida por la ley de Moisés. La ley de Moisés mandaba a proteger a las viudas. Fijémonos en Éxodo, capítulo 22, versículo 22, lo que dice Dios hacia las viudas. O sea, ¿cuál era la ley que la amparaba a esta viuda? Y dice Éxodo, capítulo 22, versículo 22, dice, no explotes a la viuda ni al huérfano. Dios daba una ley, que no tenían que explotar a las viudas ni a los huérfanos. Y el Salmo 68, versículo 5, dice, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios, y su morada es santa. Quiere decir que Dios está preocupado por el débil. Dios está preocupado por esta viuda, porque la viuda y el huérfano representaba a los más débiles de la sociedad, porque viven desamparados, porque en esa sociedad, si no tenían un hombre que proveyera en el hogar, su vida se tornaban muy penosas. Las viudas iban ante el juez para pedirle justicia. La justicia que mandaba la ley de Moisés. La ley de Moisés que dice que yo merezco, yo necesito esto, yo tengo que recibir esto y esto. Y este juez no le importaba hacerle justicia, dice el versículo. Pero el versículo 4 dice, durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente. Este juez no tenía ninguna razón de hacerle justicia, porque no temía a Dios ni le importaba la gente. No tenía ninguna ganancia en el caso. La viuda no era de renombre, ni tampoco tenía plata para cobrarle un soborno, que en ese tiempo era normal. Sin embargo, dice el relato en el versículo 5, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. La mujer insistía hasta el hastardo, importunaba al juez hasta que cumpla con su función. Le repite
su necesidad hasta que el juez dice: me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con su constante petición. La viuda consiguió que el juez le haga justicia. Y Jesús explica la enseñanza de esta historia. En el versículo 6, Jesús explica la enseñanza de esta parábola. Y dice así el versículo 6. Entonces el Señor le dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Jesús está diciendo: fíjense que esto es un contraste. Porque Dios no es el juez injusto de la parábola. Dios es el Dios de la justicia. Se complace de la justicia. Así dice el Salmo 146, versículo 5. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Dios es un Dios justo. Y lo que pasa por un criterio. Y no es un Dios caprichoso, porque Dios actúa buscando el bien de las personas. Nosotros no somos la viuda, dice Jesús. Nosotros no somos la viuda, dice Jesús. Porque nosotros somos los escogidos de Dios. Dios no es el juez injusto, ni nosotros somos la viuda. Dios es el Dios de justicia y nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijo de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mire con cuánto amor nos amó nuestro Padre, que nos llamó sus hijos. Nosotros estamos esculpidos en las manos de Dios. Dice Isaías, capítulo 49, versículo 16, dice: he aquí que en las palmas de las manos te he esculpido. Y el versículo anterior, que el de Isaías 49, el versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compararse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lo vamos a leer de vuelta el versículo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué tiene el Señor esculpida en sus manos? Las heridas de la cruz, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es confiar en Él. Y quiero terminar con la pregunta que hizo Jesús al final, en el versículo 8. Quiero terminar con esta pregunta. El versículo 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Seguramente cuando Él venga, va a haber iglesia, va a haber personas cantando, pero la pregunta: ¿hallará fe? ¿Habrá en realidad alguien que confíe? Y dice el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Acuérdate de esta palabra si estás pasando por alguna prueba, sea cual fuese. Dice el Señor que de todas nos librará. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. No dejemos de clamar a Dios. Oremos de día y de noche, que Él a su tiempo nos responderá. Dios lo bendiga, hermano.